Hola iglesia, bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical. Gracias por estar con nosotros, gracias por siempre conectarse, gracias por seguirnos y por ser parte de nuestra comunidad en línea. Siempre pensamos en ustedes, así que gracias por estar con nosotros una vez más. Y para cualquier persona que está viendo en cualquier lado del mundo, bienvenidos a nuestro servicio. Hoy vamos a volver a nuestra serie llamada 27, donde estamos estudiando los 27 libros del Nuevo Testamento. Estamos viendo las cartas que Pablo le escribió a las diferentes iglesias, estamos viendo cómo se escribieron Juan y cómo escribieron a las personas que estaban en correspondencia con. Así que vamos a ver esas cosas a través de nuestra serie, vamos a aprender de lo que se les estaba tratando de enseñar a esas personas que estaban leyendo esas cartas y cómo lo podemos aplicar el día de hoy a nuestras vidas y también en nuestra sociedad. Hoy vamos a estudiar el libro de Primera de Corintios. Son dos libros, Primera y Segunda de Corintios. Primera de Corintios es cuando va a contar la historia de cuando Pablo vino y estuvo ahí por año y medio y les ayudó a fundar la iglesia, y después de 2 años que él se había ido, entonces le llegó una carta que la iglesia estaba hecho leña, que tenía muchos problemas y ocupaban ayuda. Pero antes de entrar en todo eso, primero vamos a dar un viaje al pasado, donde vamos a aprender un poquito de Corintios, de la ciudad de Corinto, y qué significaba, cuáles eran las cosas especiales que la hacían tan diferente y que también hacían tan parecida a la misma vez a nuestro estado, a nuestra ciudad y en nuestras vidas. Así que vénganse conmigo. I have my friend Zach, mi amigo Zach está hoy en la computadora y él nos va a ayudar con los gráficos y con los puntos. Así que gracias Zach, thank you buddy. We're going to do the map. Vamos a empezar con el mapa. Este es un mapa del Nuevo Testamento. En los tiempos que Pablo estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. Y ellos estaban localizados muy cerca de esta área acá, el área de Grecia, que ahí lo pueden ver. Y Grecia la conocemos mucho por la mitología griega. Hay un libro muy famoso, La Odisea, donde está Odiseo, y donde hablan de cíclopes y hablan todo este tipo de mitología. Entonces ellos les interesaba la literatura, les interesaba las ideologías. Era gente muy intelectual, muy inteligente. Y estaba muy cerca de Atenas también, que está ahí mismo. ¿Okay? Atenas y Grecia estaban conectadas por un pedacito de tierra que se llama un istmo. El istmo es un pedacito de tierra que conecta 2 cuerpos de tierra más grandes. ¿Okay? Y ese istmo, lo vamos a ver, estaba exactamente acá. ¿Okay? Eso es importante porque en esos tiempos la única forma de viajar y hacer comercio era, si por ejemplo hay una persona aquí y otra persona aquí, tenían que hacer este viaje a través de la península, la parte sur de la península, para llegar acá. Y esa parte de la península era conocida por tener muchas tormentas, vientos, naufragios, o sea, era un total desorden. ¿Okay? Entonces, la gente de Corintios, o de Corinto, decidió que iban a hacer un camino para llevar un bote de este lugar a este lugar. ¿Okay? Y eso es importante, ¿por qué? Porque entonces a través de eso iban a crear una economía, un negocio que iba a traer mucha gente. Quiero enseñarles cómo se ve Corintios el día de hoy. We're going to go on the next slide. Y vamos a ver, esta es una foto actual del área de Corintios. Aquí van a ver ustedes, a través de los años, los líderes trataron de construir un canal por donde pudieran pasar los botes y disminuir el tiempo de viaje y también el riesgo. Hoy en día ya hicieron este canal, aquí lo pueden ver, donde si uno tiene más o menos $1,000 puede pasar de un lado al otro en un par de horas y no hay ningún problema. ¿Okay? Pero en esos tiempos, en los tiempos del Nuevo Testamento, mucha gente trató de hacer eso y no funcionó. En realidad lo que ellos hicieron, we're going to go to the next slide, hicieron como una calle donde uno podía poner el bote de uno por tierra y pasarlo hacia el otro lugar. Entonces básicamente lo que hacían era que ponían estos botes que ya estaban mojados, pesaban un montón de toneladas, creo que pesaban 38 toneladas, y los ponían en un sistema de poleas y habían a veces, depende cuánto dinero tenía uno le pagaba a la gente para que empujara, o tenía bueyes que ponían ahí, jalaban, depende de qué tan grande fuera el barco, de qué tan pesado estaba lo que traían, y so on and so forth. Vamos a volver. We're going to go back one slide. There you go. Estamos de vuelta en
en Corinto. ¿Por qué era esto importante? Porque si yo soy una persona de comercio y tengo dinero y voy a esperar a que mi bote pase de este lado a este lado, nadie me conoce, tengo dinero y ahora tengo tiempo libre. Lo que uno hace cuando pasa esas cosas, usualmente cuando uno está viajando y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Hoy estamos acá, tengo que esperar a tal reunión. Vamos a ver aquí, según una aplicación que se llama TripAdvisor o Yelp, y uno busca, ok, ¿qué es bueno? ¿Cuáles son los restaurantes buenos? ¿Qué son las cosas buenas que podemos hacer acá? Y ahí aparecen. En este caso, en esta era Corinto, que estaba aquí. Entonces, tenemos gente comerciante con dinero que viene de todos lados, diferentes ideologías, cerca de 2 ciudades que son grandes en intelecto, que les gusta la literatura, les gusta las diferentes ideologías, les gusta explorar todo. Y todo eso se concentra en la ciudad de Corinto. Tenemos marineros que no están haciendo nada ahora porque están esperando a que el bote pase de un lado al otro. Entonces Corinto se convirtió, si pudiéramos pensar en una ciudad hoy como Corinto, estamos pensando en Las Vegas, New York y Los Ángeles puestos juntos en un mismo lugar. Y es ahí, en ese lugar, donde Pablo decide plantar una iglesia. ¿Okay? Entonces, él va a plantar la iglesia ahí, en un lugar donde es un desorden, hay un montón de cosas pasando, todo el mundo cree lo diferente. Y Pablo viene con el mensaje de Cristo, con el evangelio, con las buenas nuevas, a explicar a la gente cómo deben de vivir. Esta es la carta de Pablo a una iglesia y a individuos que están presionados en cada área por las ideologías y los estilos de vida de este mundo. Entonces, mientras estudiamos esta carta hoy, esta epístola en realidad, lo que quiero que veamos es que quizá podemos encontrar unos patrones, unas líneas paralelas a lo que esta iglesia estaba experimentando en ese tiempo y lo que experimentamos nosotros hoy. Entonces, Pablo se va por 1 año y medio a enseñarles a ellos sobre el evangelio, por 1 año y medio a explicarles las buenas nuevas. Cómo es que antes nosotros teníamos un estilo de vida y cómo ese estilo de vida debe cambiar después de que nosotros conocemos a Cristo. Entonces, por 1 año y medio él hace eso, pero después de que él se va, en los próximos 2 años, todas esas ideologías empiezan a presionar a los creyentes, a la iglesia, a crear presión. Diferentes ideologías ven las cosas diferente y entonces los cristianos de esa era empiezan a ver la vida de una forma diferente, una vez más. Cada quien con su idea de lo que significa manejar el dinero, de lo que significa manejar su sexualidad, de lo que significa manejar su matrimonio, de lo que significa manejar sus problemas los unos con los otros. Y llega un punto que está tan desordenado y algo en ellos que dice, algo está mal, que le escriben a Pablo de vuelta y le dicen, hey, ¿cómo hacemos con estos problemas? ¿Cómo vamos a solucionar estos problemas? Estamos confundidos. La invitación de Pablo para ellos es esta. Quiero que vean el mundo de la forma en que Jesús ve el mundo. Y va a ser muy diferente. Va a estar en contradicción completa a lo que se considera normal. Dice, ustedes se han puesto diferentes lentes. Necesito que se pongan los lentes de Jesús, el lente del evangelio, para que ustedes puedan ver su vida y todo lo que hacen a través de ese lente. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 1:8, dice así. El mensaje de la cruz es una locura. O sea, dice, ustedes tienen una forma de vivir. Y si el mundo, y antes de que conozcan a Jesús, si el mundo los fuera a vivir así, no hay ningún problema. Eso tiene sentido. Eso de hecho es sabio. Ustedes trabajan, se ganan su dinero, gastan su dinero en ustedes y en lo que quieran. La sexualidad es de ustedes, es su cuerpo, es su decisión. Ustedes pueden hacer lo que quieran con eso. Si están casados y no se llevan bien y hay muchos problemas, no hay problema, se pueden divorciar y se van y se buscan a otra persona. O quizás si no estás teniendo intimidad con tu esposa, vas y te acuestas con una de las prostitutas de los templos. Habían 26 templos en esa área más o menos que se han explorado. Se dice incluso que había un templo que tenía hasta 1000 prostitutas y cualquier persona podía venir e involucrarse en cualquier tipo de adoración en ese templo. Entonces, en ese sentido,
tenían todo el permiso de ellos decir, bueno, es mi cuerpo, es mi matrimonio, me está funcionando, esta persona no me está llenando mis necesidades, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Tenía sentido. Pero les dice, pero el mensaje de la cruz, el evangelio de Cristo Jesús, cambia eso. Y se va a ver como una locura. Dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Esto es importante. El mensaje de la cruz es la historia de cómo Cristo nos rescató. Es la historia de cómo Él nos salvó. Y quiero darles un resumen rápidamente para que lo escriban. Quiero que lo escriban en sus notas, quiero que lo escriban en su Biblia, quiero que lo escriban en su cuaderno, en su iPhone, en su Android, donde sea que estén. Quiero que lo escriban. El mensaje de la cruz dice así. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Desde el momento en que nacimos estábamos quebrados. Habíamos pecado, teníamos un pecado entre nosotros, que viene el pecado de Adán. Ya no teníamos esperanza. No había ninguna esperanza para nosotros. La sentencia era la muerte. Próximo punto, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando no teníamos ninguna opción, cuando no teníamos dirección y no teníamos hacia dónde ir, ahí cuando Él nos vio como pecadores y sin esperanza, Él decidió morir por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Cristo se pone en el cuerpo de hombre. Vive una vida perfecta que nosotros supuestamente teníamos que vivir. Es crucificado, Él paga el precio por los pecados que eran nuestros. Y ahora nos ofrece una vida eterna con Él. Y dice Romanos 10, de 9 al 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Hoy hablaremos de qué significa tener una visión de mundo basada en el Evangelio. ¿Qué significa ver la vida y la visión de mundo a través del lente del Evangelio? ¿Cómo podemos seguir el Evangelio de Cristo de la forma que Él lo siguió? Así que hoy vamos a comenzar con nuestros puntos. Vamos a quitar este de aquí. We're going to go on the next one. We're going to go into our points. Vamos a entrar en nuestros puntos. Básicamente, lo que Pablo nos está diciendo hoy, lo que él está diciendo a la gente, hey, ustedes están usando el lente incorrecto, están usando el Evangelio de Cristo mal, lo están usando como opciones, no los está cambiando desde adentro. Y vamos a hablar de eso en un ratito, pero primero, hoy quiero que exploremos un poquito qué son los diferentes tipos de lentes que usamos cuando vivimos en este día, en esta etapa, en esta sociedad, en los días de hoy. California es conocido como también ser uno de esos lugares, uno de esos estados donde hay muchas ideologías, donde una persona puede decir que es cristiano y la misma vez budista, que puede decir que cree en el matrimonio, pero que puede divorciarse, en las personas que dicen que pueden emborracharse y a la misma vez ser cristianos. O sea, es un lugar donde hay muchas ideologías. ¿Y qué significa para nosotros ver todas esas cosas a través del lente del Evangelio? Pero a veces usamos el lente incorrecto. Por ejemplo, el primero que vamos a usar es el monóculo. Okay, no sé si ustedes alguna vez han visto un monóculo, tal vez ya los que están como entre los 50 y los 60 los conocen mejor, pero para mí, en mi caso, cuando yo lo vi por primera vez en una película, tal vez fue con Charles Chaplin, donde había es como un lente, es como una lupa que se pone uno así, ¿verdad? Para ver diferentes cosas. Si por ejemplo no está claro, si hay algo que quiero ver y no está muy claro, entonces me pongo el monóculo y ya me acerco un poquito y digo, oh, wow, ok, ¿verdad? Y uno lo ponía así, se lo guardaban para ver si era realidad, ¿verdad? Para ver si yo entendía bien. Por ejemplo, si había un diamante también, para ver si el diamante era real o no. Y uno determinaba si era real o no. Se lo ponía. El problema con el monóculo, y cuando cuando usamos el Evangelio como si fuera un monóculo, es que yo tengo mi forma de ver las cosas y la forma en que Dios ve las cosas. ¿Sí? Entonces estoy viendo una situación y digo, sí, no, esta situación, vamos a ver, por ejemplo, esta persona está chismeando acerca de mí y me lo dijo tal persona
Pero yo sé algo de esa persona y ahora voy a chismear también y le voy a dar más duro para que aprenda la lección. Pero a veces, ¿verdad? Entonces, en vez de agarrar el evangelio, y sabemos que el evangelio dice, no, dice que cuando a uno lo ofenden, uno tiene que poner la otra mejilla. Pero uno dice, sí, Señor, pero es que esa persona, entonces se lo quita, uno dice, sí, pero esa persona no va a entender así, no va a entender, entonces hay que, no, Señor, en este caso lo va a poner. Todo lo que pasa es que tenemos una mentalidad de socio. Dios es como esa persona que decimos, mira, ¿qué pensás? ¿Qué pensás vos que deberíamos hacer en este caso? ¿Vos decís que hay que darle la otra mejilla? Sí, pero ¿ya cuántas veces hay que darle la mejilla a esa persona? No aprende, pero yo sé algo. ¿Vos qué pensás? No. Bueno, mira, está buena esa recomendación, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Todo lo que pasa es que usamos a Dios y lo usamos como si fuera mi consultante privado. ¿Okay? Yo le pago para decir lo que quiero que diga. Entonces decir, ok, vamos a ver qué dice acá. Ok, me lo quito y ahora veo lo que yo quiero. Entonces no hay seriedad, es como un amigo que le dice, no, mira, no andes en esa fiesta, no te vayas para allá. Y uno dice, sí, men, tienes razón, pero al final uno se va. Porque es nada más como una sugerencia, no es algo, no es un maestro, no es el Dios de uno, sino que simplemente lo usa uno como un consultante. Un ejemplo bíblico de eso es el joven rico. Un hombre con mucho dinero que viene a donde Jesús, un hombre joven, y quiere impresionarlo y dice, Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? La historia está en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 30. ¿Qué debo hacer para seguirte? Y Jesús lo ve y sabe que su problema es el dinero. Y le dice, bueno, vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces el joven rico agarra el monóculo y dice, sí, ok, qué interesante, Jesús, muy bien, ok. Well, sí, no sé, déjame pensarlo, Entonces, lo usamos como un monóculo, ok. El próximo ejemplo, los monofocales, o también son, los monofocales son los que tienen la habilidad de que puede ver uno las cosas que están más pequeñitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tenemos como así, ¿no? Entonces, los monofocales son así, me los pongo, ¿verdad? La mayoría de las veces, cuando necesito leer algo un poquito más cerca. Esta es como Dios ve las cosas, a menos que la cosa se ponga difícil, ¿ok? Más o menos suena así, dice, ok, Dios, veamos qué quieres que haga ahora, ¿ok? Entonces me los pongo, me siento como un director de escuela, ¿no? Me los pongo así, ok, vamos a ver, ahora sí se puso ahora la cosa. Vamos a ver qué dice el Señor en este caso, ¿ok? Pero cuando no, me lo quito, ¿verdad? Y lo hago a mi propia manera. Veo una situación y lo hago a mi propia manera. ¿Cómo se ve eso? Lo usamos para la letra pequeña. Cuando las cosas se empiezan a poner un poquito complicadas, ¿verdad? Estamos haciendo todo en nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera, como nos enseñaron nuestros papás, o como vimos que nuestros papás lo hicieron y lo queremos hacer diferente, entonces buscamos otra estrategia, nunca vemos a la palabra, nunca le preguntamos al Señor qué hacer, pero cuando la cosa se empieza a poner un poquito difícil, ¿verdad? Entonces sí, agarramos el Evangelio y decimos, ok, vamos a ver qué dice la Biblia acá. Ok. Otra forma en que lo usamos también, el Evangelio, cuando es monofocal, es que lo usamos para situaciones oscuras. Simplemente invitamos la perspectiva de Dios cuando llegamos al final de nuestros esfuerzos. Hacemos todo lo que podemos, decimos todo lo que podemos decir, ayudamos todo lo que podemos ayudar. Creemos que tomamos las mejores decisiones que podemos tomar sin consultar el Evangelio, sin consultar la palabra, sin consultar la nueva forma en que tenemos que hacer las cosas. Entonces estamos trabajando en default y hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Y cuando la cosa se pone difícil, ahora sí agarramos el Evangelio, agarramos la palabra. Después de que lo echamos a perder, ay, ¿qué dice? ¿Verdad? Y nos ponemos así. Y yo he hecho esto también, decimos, Señor, por favor, ayúdanos, ¿dónde está? Dame una palabra. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Ay, si hubiera leído eso antes de responderle a mi esposa la forma en que respondí, pero ya es muy tarde. Nos ponemos estos lentes cuando ya agotamos nuestras opciones, cuando ya no tenemos nada que hacer. Entonces usamos a Dios como un salvavidas y no como el dueño de nuestras vidas. Un ejemplo de esto es Jonás. Dios le dice a Jonás, ve a la ciudad de Nínive y diles que están viviendo de forma incorrecta. Tienen que cambiar su forma de vivir o los voy a destruir. Jonás, en su forma, dice, bueno,
se lo merecen, se están portando mal, andan haciendo un montón de tonteras, no le están poniendo atención a Dios, ni están orando a Dios, están orando a otros dioses, destrúyelos, Señor. Dice, no, necesito que vayas y lo hagas. No, se lo merecen. Necesito que vayas y lo hagas. No, porque si vos los vas a perdonar, entonces se escapa, se va para otro lado. Y cuando va en el barco se viene una tormenta y él sabe que se equivocó. Y le dice a la gente, no, échenme al agua y se va a calmar la tormenta. Lo echan al agua, se calma la tormenta y un pescado gigante llega y se lo come. Cuando está en el estómago el pescado, entonces dice, bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Señor. Bueno, de ahí hice todo lo que pude, no me puedo escapar. Ahora sí. Y él vuelve a la ciudad, predica o comparte o comunica lo que el Señor le dijo que comunicara. Y esa gente se vuelve y comienza a seguir al Señor. Porque el plan de Dios siempre es mejor que el de nosotros. Pero si nos quitamos los sentidos del Evangelio, no va a funcionar bien. El próximo que vamos a ver, y este es como uno de los más populares aquí, son los binoculares, ¿verdad? Usamos los binoculares. Los usamos para ver a otros. Suena más o menos así. Pienso en el Evangelio a la luz de cómo otros lo están aplicando en sus vidas. Entonces sacamos los binoculares y decimos, ok, salimos, ¿verdad? Nos los ponemos y salimos a la calle, vamos caminando por la cuadra ahí, y ahí nos paramos en la esquina y empezamos. Vamos a ver qué está haciendo Zach. Oh, Zach. No. Señor, mira lo que está haciendo Zach. Pecador. Qué bárbaro, Señor. ¿Qué dice la palabra de eso? Sí, castígalo, castígalo. Básicamente, y quizá una mejor forma de verlo que me encantó, es que si esta es la Biblia, la usamos de esta forma. Y usamos este filtro para juzgar a todos los que podemos. Y estamos tan enfocados en lo que están haciendo otras personas que nos perdemos lo que puede estar pasando en este momento en nuestras vidas. No podemos ver nuestros propios errores. Estamos tan enfocados en los demás que no podemos verlo. Creemos que la palabra de Dios debe ser aplicada a todos aquellos que nos rodean, sean cristianos o no cristianos. Entonces vemos a los no cristianos y los juzgamos y los tratamos como esclavos y los tratamos como gente, ¿verdad? Como la peor escoria del mundo. Creemos que tenemos que aplicar eso a todos y no es así. Súper críticos de los errores de otros. Súper críticos, ¿ok? Ni siquiera podemos ver nuestros propios errores porque estamos criticando tanto, estamos gritando tanto y muchas veces lo hacemos al propio para gritar y poner tanta atención en lo mal que están viviendo otras personas para que no vean lo mal que estoy viviendo yo en mi vida. A veces mi propia inseguridad me engaña y me hace enfocarme en otras personas para perder visión de lo que está pasando en mi vida. Este es el centro de la cultura de cancelación que ahora es muy famosa. Si por ejemplo alguien dice algo que no les gusta, un montón de gente se une y empieza a hacer ruido y post y a postear y a comentar y a publicar cosas sobre esa persona hasta que la despiden, hasta que la echan, hasta que deja de ser un actor, hasta que deja de ser un músico, hasta que deja de ser una figura de liderazgo. Pasa mucho en las iglesias, pasa mucho en los grupos sociales, en las escuelas, en los maestros. Ese es el punto, porque la gente está tan enfocada en hacer otras personas ver mal que ellos no tengan que enfocarse en sí mismos. Completamente ignorante de mi vida por estar criticando la vida de otros. A veces estamos tan enfocados en lo que otros están haciendo, que una serpiente, una culebra, podría estarse subiendo por mi pie y no me doy cuenta. Una tarántula, las arañas, podrían estarse subiendo por mí y yo no me doy cuenta porque estoy tan enfocado en los demás. Tan enfocado en los demás. Cuando pasamos mucho tiempo viendo lo que otros hacen, perdemos visión de lo que el Evangelio debería estar haciendo en nuestras vidas. Perdemos el tiempo en otras personas. Y no aprovechando el tiempo para que el Evangelio nos cambie de adentro hacia afuera. El próximo que usamos un ejemplo de eso es el rey David, ¿verdad? Es el rey David que tan mal hizo en matar a la esposa de uno de sus soldados, en matar al soldado y acostarse con su esposa. Ese no es el orden en realidad. Se acostó con la esposa y después mató al soldado de él, al esposo de ella. Y tuvieron un hijo. Y aunque al final de la historia el hijo muere, llega Natán, antes de que todo eso pase, Natán, el profeta, viene y le dice,
David, quiero contarte una historia. Había una vez un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un vecino de él que tenía solo una oveja. El hombre rico invitó mucha gente a que viniera a su casa para una fiesta y él quería alimentar a sus invitados y en vez de matar una de sus ovejas fue agarró la única oveja que tenía el vecino y la mató y se la dio a sus invitados. Y dice David, ¿qué es esa injusticia? Ese hombre debe morir, debe pagar. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú, David. Tan ciego estaba David, tan enfocado en ver cómo criticar a la otra persona que no vio su propia vida. Dos más. El próximo van a ser las gafas. Es como Dios ve las cosas mientras que no haya lucha. Estos sí son míos. Les falta una pata. Y ahí les cuento la historia después. Pero básicamente, las gafas son esas que usamos más a menudo. Son las que usamos más a menudo. Entonces es el tipo de cristiano que casi siempre ve el evangelio de la forma correcta. ¿Verdad? Siempre muy, ¿verdad? Muy compacto, siempre muy siguiendo las reglas, diciendo lo correcto, ¿verdad? Muy estricto en las cosas de la palabra, ¿verdad? Que no tiene mucha flexibilidad en cuanto a las cosas, que cuando estás lastimado y necesitas una palabra, ellos te llenan así con un versículo y lo que uno dice, wow, wow. Hasta que llega una lucha. Y comienzan a pensar en el evangelio basado en sus dificultades y sufrimientos. Me pasó algo muy parecido esta semana. Mi mamá está en el hospital, mi mamá americana, la señora con la que vi cuando vine acá, está en el hospital con cáncer. Tiene una amiga muy especial que siempre ha estado cerca de ella, es una cristiana fuerte. Y estábamos hablando un día por texto y me dice, hey, ¿por qué es que está pasando esto? ¿Por qué es que ella tiene que pasar por estas situaciones? ¿Por qué es que Maylee, una persona que ama al Señor y sirve al Señor y tiene todas estas cosas, por qué es que alguien como ella tiene que pasar por el cáncer por segunda vez? Si ustedes se acuerdan, el esposo de Maylee, Bruce Zimmerman, era como mi papá también. Y hace 3 años murió de cáncer. Y ahora ella tiene el mismo cáncer que él tiene. Qué injusto. Qué injusto. Y la amiga de ella no podía entenderlo y me dice, esto de verdad que está sacudiendo mi fe. Y yo dije, hey, yo creo que Dios entiende cuando nuestra fe es sacudida. Yo creo que Él entiende. Pero este no es Dios. Dios no quería que esto pasara. De hecho, Él tiene una libertad y una sanidad completa por la eternidad para Mel y después de esto. Y yo creo que Él entiende. Nada más tienes que ponerte tus anteojos de vuelta. Tienes que ponerte los anteojos del Evangelio y verlo a través de eso. La Biblia promete que en esta vida tendremos sufrimientos, pero que no nos rindamos. Dice también que todo nos ha sido dado para ser exitosos en nuestra vida espiritual. Pero cuando vienen los sufrimientos y las luchas, nos los quitamos. Las gafas son geniales la mayoría del tiempo, hasta que llegue ese momento. Me las pongo todo el día, pero cuando llego a la casa y viene mi chiquillo de 3 años y dice, Daddy, Daddy, y quiere luchar conmigo, digo, suave, 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 suave. Pues así fue como pasó esto, ¿no? Y me quito los lentes y digo, ahora sí, venga, ¿verdad? Pero la mayoría de veces usamos el evangelio así. Cuando viene una lucha, nos los quitamos. Entonces, nos la quitamos y lo hacemos a nuestra manera o en nuestra propia fuerza. Cuando viene el momento, nos lo quitamos y decimos, ya he orado, ya he hecho esto, ya he hecho el otro y no ha funcionado, ahora me toca a mí. Y empieza uno a tomar las cosas en sus manos y empieza a despedazar el plan de Dios. Tenemos la tendencia de buscar nuestras propias soluciones para el dolor y el sufrimiento. Y un ejemplo de eso va a ser Pedro, que después de que Jesús le explicó 1, 2, 3, 4, 5 veces, hey, yo no vengo a luchar, yo no vengo a armar un ejército, yo vengo a amar a la gente mucho más, yo vengo a perdonar, yo vengo a cambiar lo que ustedes piensan que esto tiene que ser. Yo traigo un lente diferente, yo lo puedo ver a través de los ojos del Padre. Y cuando se llevan a Jesús arrestado, Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado. Se quita los anteojos en ese momento. Y el último, y esta es la forma como Dios lo ve todo, no es un lente que nos ponemos, es de hecho una cirugía, se llama cirugía LASIK. ¿Okay?
Es una cirugía que a través de un láser te reacomodan la retina del ojo para que puedas ver claramente de nuevo. Y ahí no hay quite, no se puede quitar ni poner uno de los anteojos, sino que todo lo ve a través de los ojos. Simplemente, sin ningún filtro ni nada, es la forma en que lo ve. Y es como queremos, yo creo que es como Pablo nos llama aquí y dice, hey, este es el llamado en el libro de Corintios, este es el lente del Evangelio, no es algo que nos quitamos y nos ponemos, sino es algo que vivimos día a día. El Evangelio cambia como veo todo. Cómo veo mi sufrimiento, cómo veo mis luchas, cómo veo mi matrimonio, cómo veo mi dinero, cómo veo mis finanzas, cómo veo mis relaciones con otros, cómo veo la forma en que interactúo en el trabajo, cómo respondo a la persona que me lastimó. LASIK. Un evangelio que nos cambia, que no nos da la opción, sino que simplemente nos muestra la realidad de cómo son las cosas. La mayoría de las veces sabré lo que el evangelio dice, aun cuando escoja hacer algo diferente. Va a haber una convicción. Puedo ver todo a través del ojo del evangelio. Yo sé lo que tengo que hacer, aunque a veces no haga lo que tenga que hacer. El evangelio me va a mostrar, me va a dar una convicción de lo que es correcto. Y en mi imperfección a veces voy a hacer lo que no debo hacer. Pero está ahí, no tengo opción. Romanos 12 dice, transformados mediante la renovación de nuestra fe. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es un cambio completo de mentalidad. En el mundo, si vivimos sin Cristo y hacemos lo que queremos con todas nuestras cosas, eso tiene sentido. Pero en Cristo, nuestra mentalidad cambia. Comenzaremos a vivir diferente. Dijimos esto en el pasado. Comenzaremos a vivir diferente cuando empecemos a pensar diferente. Y entonces, vamos a ir we're going to go to the next one. Entonces, ¿cómo me informa el Evangelio que debo responder en esta situación? Se convierte en nuestra pregunta principal. ¿Cuál es la mejor manera de aplicar el Evangelio en esta área de mi vida? En mi matrimonio, en mis finanzas, con mis amigos, con mis hijos, con mi familia, con la gente en la iglesia. ¿Cuál es la mejor manera de aplicar el Evangelio en esta área de mi vida? Así que respiren. Ahora sí, porque solo hay un ejemplo de una persona que lo hizo bien en esa forma y fue Jesús. Así que respiren. Vamos a cerrar con esto, hermanos. We're going to go to the next slide. El Evangelio es la historia de nuestra salvación. Pero eso no es todo. ¿Ok? Eso no es todo. Pablo responde con gracia y con perspectiva después de apuntar todos los errores. Pablo cierra el libro con el capítulo 15, versículo 1. Y vamos a ir ahí rápidamente porque ya estamos casi sin tiempo. Okay. Dice así, después de apuntar todos los errores, todo lo malo que ellos estaban haciendo, y ustedes lo pueden ver en el capítulo del 1 al 4, habla sobre divisiones, y después en los otros capítulos va a hablar un poquito del dinero, de la sexualidad, del servicio. Estaban tan enredados que ni un servicio en un domingo podían tener, porque solo reglas y uno lo veían de diferentes formas, y después la resurrección, y él habla sobre todo eso y apunta a todos los errores que tienen y dice, hey, eso tiene sentido en el mundo. O sea que si ustedes están viviendo de esa forma y toda la gente alrededor de ustedes dice, no, sí, eso tiene sentido, algo está mal. Y dice, yo sé que ustedes están enredados en todo eso, pero dice en el capítulo 15, versículo 1, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. Les está diciendo, hey, el evangelio es la historia de nuestra salvación. Sí, pero después dice, de otro modo, habrán crecido en vano. Si el evangelio no nos cambia, si el evangelio no tiene un impacto, de nada vale. Porque el evangelio no es simplemente la historia de nuestra salvación, es la obra de Jesús saturando cada parte de nuestra vida y cambiando la visión de lo que vemos. Terminamos con esto, hermanos.
Next point. Vivir a la luz del Evangelio siempre parecerá una locura a nuestro viejo estilo de vida. La forma en que nosotros ahora vemos, la forma en que nosotros ahora experimentamos, la forma en que ahora nosotros interactuamos con diferentes personas, es diferente a la forma en que era antes. Antes de que conociéramos a Jesús, tenía sentido. Mi cuerpo, mi decisión, mi sexo, mi sexualidad, mi matrimonio. Si no me gusta, puedo divorciarme y buscarme otra persona. Y si no me llena, puedo irme a acostar con alguien. Porque no es emocional, es nada más físico. Entonces no importa. Mi dinero era todo mío, lo gasto en lo que yo quiera. Y no importa si lo gasto en algo, ¿verdad? Y no me interesa si una persona está en necesidad y esa persona no trabaja. Entonces, ¿para qué le va a pagar? Todo eso tiene sentido en el mundo. Pero una vez que nos ponemos en los lentes del Evangelio, una vez que esa cirugía LASIK entra en nuestra vida y cambia físicamente la forma en que vemos las cosas, va a parecer una locura al mundo. Cuando alguien me lastima, cuando alguien me roba o el trato no salió bien y me dice, hey, pero ¿cómo vas a dejar que esa persona se haga eso? Yo voy a decir, hey, yo le creo a un Dios que vino, se hizo carne y fue tratado mal, fue latigado, fue escupido, fue ofendido en formas increíbles. Y aún así Él nos amó. Entonces yo amar a esa persona. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Situaciones donde he estado en el trabajo y pasa en el trabajo que estaba antes, ¿verdad? Secular, y pasaba una muchacha y decían aquellos, uy, vea, mae, uy, vea, loco, uy, qué buena que está esa muchacha, ¿verdad? Y yo estaba viendo para abajo, viendo hacia el otro lado, y una de las muchachas que estaba ahí notó y dice, hey, ¿vos no volviste a ver? Y le dije, no, es que yo quiero cuidar mis ojos para mi esposa y quiero hacer las cosas bien, y eso es diferente. Todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo? Jamás, me estás loco, porque no importa lo que hagamos, a través del ojo del Evangelio, del Evangelio, va a parecer locura a este mundo. Si te sientes loco el día de hoy por la forma en que estás viviendo, no te preocupes. Dios sabe. Y lo que es locura para este mundo es sabiduría para Dios. Señor, te pido que el día de hoy nos guarde nuestros corazones mientras salimos al mundo, Señor, y que nos hagas una cirugía láser completamente en los ojos. Que nuestro corazón cambie, que nuestros ojos puedan ver con una nueva perspectiva el trabajo que estás haciendo en nuestras vidas y en este mundo, Señor. Que no nos parezcamos nada como la gente de este mundo, que seamos tan diferentes, que la gente quiera vivir una vida de locura como la que nosotros estamos viviendo. Una vida que requiera de ti, no una vida que requiera nuestra inteligencia, que no requiera nuestra forma de ver las cosas, nuestras opciones, sino que venga directamente de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.